Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad. Saludamos para el programa de hoy a José María Ruiz. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Gracias. Pablo Corrales. Hola, bienvenido también. Antoni Jan, ¿cómo estás? Muy bien. Y Bueno. Kiko Díaz Majano, bienvenido. Señores, gracias por acompañarnos como cada semana con toda la actualidad, que como siempre empezamos a avanzarles en nuestro sumario, no exento de algunos temas que después iremos incorporando. La última hora ha estado candente a lo largo del día de grabación del programa y vamos a tratar de recoger la máxima información hasta este mismo momento de emisión de esa actualidad. Así que tan solo un aperitivo de lo mucho que nos espera durante las 2 próximas horas. Rajoy reelegido presidente con el 95,65% de los votos. El jefe del Ejecutivo se confirma a sí mismo y a todo su núcleo duro. Cospedal se convierte en la capitana general con mando en el partido y en el gobierno. Así Rajoy reviste de poder a su dos y eleva a Maillo en un tándem aún por engrasarse. En Podemos, Pablo Iglesias ha logrado una clara victoria en la consulta a las bases que se traducirá en 37 consejeros en la dirección del partido, mientras Íñigo Errejón lograría 23 consejeros. Los anticapitalistas logran 2 asientos en el Consejo Ciudadano. La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha dejado más claro que nunca en su gran acto de esta semana en Madrid su disposición a liderar el Partido Socialista. Eso sí, sin anunciarlo aún, ya que Díaz quiere medir sus tiempos y hacer pública su candidatura en el mejor momento para ella. En un acto ante cientos de alcaldes y concejales afines llegados desde toda España y convocados por el presidente de la Federación Española de Municipios, Susana Díaz ha hecho su discurso clásico, situando el municipalismo como la base de la política más cercana a la gente. El fundador del Partido Socialista citó Pablo Iglesias o ella misma empezaron como concejales. 3 cargos de la supervisión del Banco de España relacionados con la salida a bolsa de Bankia y que aún permanecían en la estructura del organismo han presentado su renuncia horas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Andreu que les citara a declarar como investigados, antigua figura de imputados. Los escritos de renuncia expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España. Además de estos cargos, están imputados en la causa el exgobernador del Banco de España, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el número 2 de la CNMV en el momento de la salida a bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero. La estiba, la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país, irá a la huelga si nada lo remedia. El Gobierno ha elaborado un Real Decreto Ley que pondrá fin a las actuales condiciones laborales en el sector y que, según fuentes de Fomento, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea. En esa actualidad les daremos algunas de las claves para entender qué ocurre y cómo se ha llegado a esta situación. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en nuestro programa. Pues bien, comenzamos con noticia casi recogida y no esperada en cuanto a la manera en la que ha llegado a los periodistas. Nos referimos al que ya podríamos casi afirmar que sería el fallo del caso Noos. Para que se hagan una idea, y no tenemos hoy otra opción que hacer ciertas alusiones temporales, como saben, el programa Semanales Actualidad se graba los jueves de cada semana. Pues bien, estaba previsto que el viernes, según una primera información, a las 12 de la mañana, se hiciera ya pública y oficial la sentencia por dicho caso. Sin embargo, hoy jueves, en el momento en el que estamos realizando nuestra edición, ya se ha producido una filtración. Una filtración que ha sido recogida por un diario, OK Diario, profesionales que además han consultado con el intento de contrastar información con los servicios jurídicos pertinentes y que se pues aseguran de poder afirmar tener los datos de esa sentencia. Y el titular se resumiría como libertad para la infanta. Cristina evade, parece ser, la pena de prisión. No sería así para Iñaki Urdangarín, quien sería condenado a 7 u 8 años de prisión. A ver, compañeros, de momento algo tan relevante como es el fallo judicial por un caso que afecta a parte de los miembros de la Casa Real, no se ha conocido por la vía que todos esperábamos y que entendemos en nuestro sistema debe ser el legítimo, que es por pronunciamiento judicial y publicación de la sentencia pertinente. Se produce unas horas antes, el día previo al momento, como explicaba, en el que se esperaba esa sentencia, una filtración que llega a unos periodistas y deciden hacer público
o pública esta información. De momento, el hecho en sí, ¿qué os parece? Tenemos expertos en legislación, constitucionalistas, abogados en ejercicio, bueno, de hecho creo que menos Antonio, todos sois profesionales de esta materia. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, pues lamentablemente ya empezamos a tener costumbre en este país de enterarnos de las sentencias como abogados casi antes por los medios de comunicación que con el traslado y la notificación a representación procesal, ¿no? Es lamentable. Yo no sé qué habrá que hacer en este país para que los primeros que se enteren de su sentencia sean los propios interesados en ella y no los medios de comunicación. Brillante el medio de comunicación que se ha hecho eco de esa filtración, evidentemente es el trabajo de la prensa informar a la ciudadanía, pero yo creo que el ámbito judicial merece un poquito más de respeto y merece un poquito más de profesionalidad y no podemos estar sujetos a que una sentencia se conozca antes por los medios de comunicación que el hecho de que sea trasladada a sus representaciones procesales correspondientes, ¿no? Desde el punto de vista procesal, ¿afecta el conocimiento previo y además el medio por el que se ha difundido el fallo de una sentencia? Sobre todo vamos a pensar y nos referimos a las personas implicadas, lógicamente, en el caso. Hombre, afectar, yo creo que más que afectar duele, ¿no? Como profesional del derecho no afecta en el sentido, en el ámbito estricto del derecho, del ámbito jurídico, sino que duele que tengas un procurador que te represente procesalmente, duele que tengas un abogado que te defienda y asesore jurídicamente en el procedimiento y que, sin embargo, esos profesionales a los que cualquiera de los imputados están, o los investigados o los ahora supuestamente condenados están pagando, se enteren como tú por la prensa y no sirva para nada esa representación procesal. Duele, pero yo creo que trascendencia desde el punto de vista jurídica no tiene. No tiene porque los plazos procesales no empiezan a correr si no es a partir de la notificación en forma, y entonces no tiene trascendencia. Sí la tiene el hecho de que se haga público con carácter previo y, por lo tanto, volvamos otra vez a la famosa pena de telediario. Otra vez estamos hablando incluso antes de conocer el fallo. Imaginemos qué podría pasar si la sentencia que se vaya a notificar el viernes no es exactamente igual a la filtración. Bien, ahí vamos. Y yo creo que con el respeto y reconocimiento profesional que merecen nuestros compañeros periodistas, en este caso del diario OK Diario, del periódico OK Diario, siempre vamos a comentar este tema con prudencia, con cautela. No olvidemos que nos encontramos a jueves, que se espera que el viernes, vuelvo a insistir mucho en las fechas en esta ocasión, de alguna manera también para tener nosotros la seguridad de que comentamos una filtración que de momento no podemos más que aseverar en base a los datos que nos ofrecen nuestros compañeros, pero en ningún caso afirmar hasta que no llegue ese fallo judicial que se prevé mañana viernes, el viernes de esta semana sobre las 12. Lo cierto es que desde el punto de vista ya profesional es difícil no dar veracidad a una información tan minuciosa y detallada, porque no solamente ha hecho pública pues la decisión principal en cuanto a los años de condena previsibles tanto para Cristina como para Iñaki, sino que incluso ahonda en ciertas discrepancias que se han producido entre las tres magistradas que integran el tribunal. Parece que había opiniones partidarias de emitir junto a esa sentencia ciertas críticas en cuanto a la actuación de la propia institución, de la Casa Real, en el caso Nos. Finalmente parece que ha habido un acuerdo y no se incluirían esas frases o no se esperan en la sentencia que se va a hacer pública. También detallan ciertas responsabilidades adicionales de algunos de los ya sentenciados. Claro, es demasiada información, ¿no?, para no tener una fuente muy fiable y muy contrastados los datos. Kiko, tendría que ser gente con mucho humor, las jueces, de haber pasado una sentencia que fuese una liebre para distraer la atención y saber quién es el funcionario que lo ha filtrado. Tendría que tener mucho humor que lo podían haber hecho. Yo te doy esto, imprímemelo y así sé quién demonios lo está filtrando, y no es cierto. Pero no creo yo que sea eso el talante de las tres magistradas que están en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Me imagino que será cierta esa sentencia. Yo lamento también, pues, como hace Pablo, ¿no?, que esto al final te termines enterando por la prensa y no te enteres por la notificación, de manera que la persona que está interesada sepa no solamente qué es lo que le ha caído, sino por qué le ha caído esa condena, ¿no? Y en segundo lugar, pues yo lamento profundamente que la infanta al final termine saliendo como partícipe a título lucrativo, ¿sabes? Es decir, aquel que no participa en el delito, pero sin embargo sí se beneficia de los... Ahora entramos ahí, perdón, lucro, José María, ¿no?, porque estamos valorando el hecho en sí del canal del cauce por el que hemos conocido la información de esta sentencia en un caso, insistimos, tan trascendente
trascendental para nuestro país, como es el caso NOS. Luego, sí me gustaría que me explicarais, dando por cierta esta sentencia, en qué lugar quedarían sobre todo los principales condenados ya, porque luego viene también la pregunta del millón. Hablamos de 7 u 8 años para Iñaki Urdangarín, pero entrará finalmente en prisión. Yo creo que es lo que al final todos los ciudadanos están planteando. En el caso de que se procediera a su ingreso, ¿qué ocurriría en el matrimonio de Cristina Iñaki Urdangarín? ¿De qué forma todo esto podría afectar a la Casa Real como institución? En fin, aquí hay muchas connotaciones importantes, pero insistimos en este paso previo del hecho en sí. Antonio. Sí, yo no soy nunca partidario del periodismo especulativo y este me parece que es uno de los casos evidentes de una información, a mi modo de ver, sin objetividad, puesto que el hecho objetivo de la sentencia no se ha producido. Y estamos muy acostumbrados en España a hacer noticia del rumor. Bien, es cierto que muchas veces el rumor es la antesala de la noticia, ¿no? Pero en un asunto de la gravedad de este, y en cualquiera de ellos, aunque fuera menos grave, me parece que empezar a especular sobre algo que realmente no se conoce. Y yo creo que cuando han llegado tan lejos, los periodistas sí lo conocen, Antonio. Eso es lo que yo trataba de explicar. No se trata de un rumor, ¿eh? Hay mucha información, hay mucho detalle de la misma. Mientras la objetividad de la información no salga, es un rumor, por mucha intervención que se haga. Y el medio, pues hombre, el medio este es un medio que especula con excesiva frecuencia, ¿no? Es decir, OK Diario, con perdón, es un medio muy especulativo, que se lo digan, especula con el rey, especula con la infanta, especula con Podemos y tiene, no es un medio, a mí no me da fiabilidad la noticia en ese sentido. Kiko. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho en primer lugar Pablo, porque el hecho de la filtración es especialmente grave, primero porque, bueno, sobre el tema de los medios de comunicación y la justicia se han celebrado hasta congresos analizando todo este tipo de cosas, pero analizando las posturas, por un lado del medio de comunicación, por otro lado de la justicia, es lógico que cuando un medio de comunicación le llega una información la quiera publicar cuanto antes para que no caiga en manos de otro, porque precisamente esa información es valiosa y una vez la información llega al medio de comunicación, el medio de comunicación creo que no tiene tanta culpa en este sentido por publicarlo y el caso es que en la justicia, si un funcionario filtra una información, ahí sí que deberíamos ser un poquito más serios y que se contemplen las sanciones que fuesen necesarias, sobre todo por la segunda cosa que yo creo que es, hemos dicho que esto no afecta procesalmente el hecho de que se conozca esta información, y menos un día antes de que se supone que va a salir la sentencia, pero precisamente por eso, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de conocerlo? Estás poniendo tú también relevancia en un aspecto que personalmente incluso a mí me apasiona más. Es el conflicto, una vez más, de derechos, cuál debe prevalecer. En este caso hablamos de la seguridad jurídica de las personas que están siendo llevadas por los profesionales que deben ser, y por otro lado el derecho a la información. Claro, yo soy periodista, por otro lado casi también ya abogada, faltan unas asignaturas, y a mí me pongo en ese supuesto en el que como periodista llega la información, pero como abogada entiendo también la legitimidad de una defensa garante, segura, cierta privacidad. Yo estoy de acuerdo con Pablo, no afecta porque aquí lo que podría ser es indefensión. Porque a esa persona, al momento que se filtra la noticia, se le ocasionará una indefensión y no se le ocasiona ninguna indefensión. Solamente es una cuestión... Derecho a la intimidad estamos hablando. Bueno, en el caso pero eso de que... al final va a ser público. La sentencia va a ser pública. La sentencia sí. es pública. El problema no es es un problema estético más que jurídico. Habría que respetar a las personas porque, bueno, en fin, se está especulando, porque en realidad es una especulación hasta que no veamos la sentencia, por muy fundado que parezca que esté todo, hasta que no la tengamos delante, es una especulación, se está especulando acerca del futuro inmediato de toda una serie de personas, y eso desde un punto de vista estético, desde un punto de vista, pues es muy feo. Ahora, desde un punto de vista jurídico, ¿qué indefensión se le ha ocasionado? Ninguna. Aparte de lo que queráis añadir y por ir avanzando, os pediría, compañeros, que nos explicarais, por favor, el contenido
contenido concreto de esta sentencia, insistimos sobre esa cautela y entendiendo que sea literalmente así. Finalmente, habría unos 7 o 8 años de condena de prisión para Iñaki Urdangarín. Cristina se libraría de la pena de prisión, pero sí tendría otra serie de responsabilidades. Detalladlas, por favor, y qué ocurrirá en el caso de que este sea el pronunciamiento, tanto con Cristina, la infanta, como con Iñaki Urdangarín. Vale, son varias cuestiones las que se encierran en esa pregunta. Yo antes me gustaría matizar, no estamos, desde mi punto de vista, no estamos ante un rumor. Un rumor no da este titular. Cristina se libra y 7 u 8 años para Iñaki. Eso no es un rumor. Evidentemente, lo único que falta aquí es la notificación en forma de sentencia. La sentencia está firmada seguramente desde hace algunos días. No es una cosa que se haga la noche antes de notificarse. La sentencia ya estará hecha y es más que posible que este rumor, que se da, por cierto, desde este medio de comunicación, OK Diario, haya tenido acceso a este medio, pero posiblemente, y por esa manera de titular, posiblemente lo que no haya tenido acceso sea directamente al fallo, al debo condenar y condeno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso de 7 u 8 años, hombre, en el fallo no pone le condeno a 7 u 8 años, claro. O te condeno a 7 o te condeno a 8, ¿no? Sí. Entonces, a mí me hace pensar que posiblemente lo que falte en esa filtración pueda ser directamente el fallo y sí que en los fundamentos de derecho y en los, se pudiera llegar a concretar eso. Tenemos que avanzar, perdóname porque vamos ya mal de tiempo. De ser así. De ser así, evidentemente, Iñaki, salvo mejor criterio del Tribunal Supremo, que esta sentencia no es firme y puede ser recurrida, ¿se prevé que lo sea? Como profesionales, diríais que yo creo que va de suyo en el ejercicio de la defensa recurrir a agotar la vía procesal. No, yo creo que sí. Seguro, claro. Hay algún detalle que nos resultará curioso y es si van a aplicar a la mujer de Torres el mismo planning que a la infanta. En la noticia no consta. Sería por sorprendente. Eso te digo, pero antes por eso, yo os lo planteo en general. Por lo de la especulación. Claro. Un segundito, Antonio, por recoger la pregunta que hacía, que no se ha respondido, y es que seguro que es la que al final tienen nuestros espectadores. De ser así, ¿qué va a pasar? Iría a prisión. Seguro. Vamos, aquí no entrarían indultos, no entrarían tiene que ser menos de 2 conmutaciones, años. eximentes. Para la suspensión de la pena ya de prisión de sabrá, libertad, si hay algún tiene que ser una eximente o algún atenuante, ya se habrá contemplado en los 7 u 8 años. Claro, como no tenemos el contenido, no se aplican posteriormente las eximentes y los atenuantes. Lo que se aplica son beneficios que se les viene a reconocer a los condenados que tienen menos de 2 años, no tienen antecedentes penales, entonces ahí puedes pedir la suspensión de la condena. Bien, a partir de 2 años un día. Entendemos que en este caso 7 u 8 años... Va a prisión seguro. Tiene que ir a prisión. Efectivamente. Bien. ¿Queréis a faltaría Antonio? por saber, faltaría por saber efectivamente lo que comentaba Antonio. Es decir, no parece que sería muy congruente que según este apunte y esta filtración a Cristina de Borbón se la absolviera de todo tipo de pronunciamiento penal o de ilícito penal como responsable en el concepto de autor, si no se hace lo mismo con la mujer de Diego Torres. Pero o sea, sería absurdo. Pero Pablo, ya cuando el escrito de acusación de fiscal... Sí, se hizo. aparece un delito... bueno, a ella se le exime, a la infanta, no tiene ningún delito, solamente es partícipe a título lucrativo, no tiene ningún delito fiscal ni societario, mientras que a la mujer de Torres se le reconoce el delito fiscal y el delito... Kiko, si quieres añadir algo, nos tenemos que ir de congresos. Sí, bueno, con respecto a lo anterior, lo que estábamos diciendo, eso que efectivamente parece muy grave que este tipo de cosas se filtren y se filtren por parte del juzgado, y efectivamente se dan muchos detalles en la noticia que yo creo que desacredita este tipo de información completamente innecesaria un día antes, desacredita a la justicia, da muchos detalles, los nombres de los magistrados y su postura queriendo condenar o no a la actuación de la Casa Real. Y con respecto al tema de la infanta, si no se la condena, porque la justicia no es igual para todos, pero quizás si se la condena, pues ya habrá quien diga también que es que se ha querido precisamente por miedo a que alguien piense que no se está siendo, que se está siendo quizás un poco tibios. No sé, hasta que no se conozca el fallo y se pueda saber efectivamente qué ha pasado también con la mujer de Torres y cómo ha quedado todo... Pero puede ser frustrante, ¿eh? Bueno, sí, puede ser. Quedan horas en cualquier caso, compañeros, así que vamos a esperar y ya sobre la certeza en el programa próximo tendremos ocasión de comentarlo. No tenemos tiempo, Pablo. Nos tenemos que ir a los congresos. Como saben, han tenido lugar en esta semana 2 citas importantes, sobre todo para el Partido Popular y para Podemos. Ya tenemos líderes en ambos partidos. Y si hay uno que ha salido realmente fortalecido, ha sido Mariano Rajoy en ese Congreso del Partido Popular. A la candidatura 2530, que supone un 95,65%. Por lo tanto,
Se proclama la candidatura al Comité Ejecutivo Nacional encabezada por Mariano Rajoy. De esta manera, Mariano Rajoy salía reelegido como presidente del Partido Popular al término de la segunda jornada del 18º Congreso Nacional del Partido Popular. El presidente del Gobierno ha fortalecido su liderazgo frente a los suyos en una maratoniana jornada que ha dado inicio a las 11 de la mañana de este sábado. Para mí esto es un honor porque llevo en este partido toda mi vida y le he dedicado pues una parte sustancial de la misma a trabajar en beneficio del Partido Popular porque creo que sus ideas son las mejores para España. El presidente popular ha desvelado este sábado también su comité ejecutivo, un órgano en el que repiten la mayoría de cargos que han desempeñado funciones hasta ahora. María Dolores de Cospedal vuelve a ser secretaria general de la formación y Fernando Martínez Maillo asciende como coordinador general del partido y responsable electoral y de organización. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona. Lo que funciona, no. En el discurso previo a conocerse los resultados de la votación, Mariano Rajoy ha defendido la trayectoria histórica de su formación y el debate de ideas que se ha producido en el marco del Congreso Nacional, contrastándolo con los conflictos internos de otras organizaciones de nuevo cuño a las que ha acusado de adanistas. Nosotros no tenemos miedo al debate ni a las diferencias de opinión, y sino que se lo digan a los ponentes. 4.000 enmiendas. A ver qué partido político presenta 4.000 enmiendas a su Congreso Nacional. Y otros presumen de haber llegado ahora. Nosotros no. Nosotros llevamos mucho tiempo sirviendo a España y con mucho orgullo y queremos seguir haciéndolo también en el futuro. Rajoy también ha lanzado un aviso al independentismo catalán, advirtiendo que no permitirá que se liquide España, un tema sobre el que ha prometido hablar más en profundidad este domingo durante la última jornada del 18º Congreso Nacional del Partido Popular. Es indiscutible el abrumador apoyo para Mariano Rajoy con ese 95,65%. Sin embargo, hay quienes critican que se cerraron ciertos asuntos muy relevantes en falso dentro de ese Congreso. Se recogía también en el vídeo que hemos visto. ¿Cuáles han sido las apuestas más importantes en las que se puso el acento en ese encuentro de los populares? Mariano Rajoy ha clausurado este sábado el 18º Congreso Nacional del PP. Y ha defendido en su intervención los valores de su partido: convicción, firmeza, perseverancia y buen hacer para salir de los momentos difíciles. Los españoles no necesitan fe porque ahora están seguros de que cada día será mejor que el anterior, porque perciben ya las oportunidades que han sabido conquistar con su propio esfuerzo. Yo no pido, por tanto, a los españoles fe, pido que tengamos perseverancia. Lo que les pido es que continuemos. Nos falta muy poco para rematar la tarea y abrir un horizonte como no se ha conocido nunca en España. También ha puesto en valor la trayectoria del PP al servicio de los españoles y lo ha contrapuesto con el populismo que representan partidos como Podemos, formación a la que no ha citado en ningún momento. Rechazamos los populismos en todas partes y los combatimos como se tienen que combatir, con las armas de la verdad, la buena gestión, la cercanía y la ejemplaridad. Rajoy también ha hablado del proceso independentista en Cataluña y ha calificado este proceso como una amputación terrible. Porque un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un amable jardinero, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que salve. El presidente ha finalizado su discurso optimista y ha presumido de país y de un futuro lleno de esperanza. Nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta hablamos del Congreso del Partido Popular, del encuentro en Vistalegre de Podemos y de las informaciones al respecto de las inminentes primarias en el Partido Socialista.